Vamos a leer allí algunos pasajes, un pasaje de la Biblia, pero antes de leerlo quiero hacerle un repaso y antes de repasar vamos a orar. Así que puede inclinar su cabeza, cerrar sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta tarde. Señor, te damos gracias porque sabemos que hay una palabra tuya, una palabra de vida que va a llegar a nuestro corazón en esta tarde. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestro corazón, que tu presencia se manifieste a través de tu palabra en cada uno de nosotros. Señor, declaramos que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu están abiertos y predispuestos para poder hacer tu voluntad, para poder escucharte y poder poner por obra lo que hoy escuchemos, lo que tú nos hables. Señor, atamos todo espíritu inmundo de incredulidad, de duda, todo lo que bloquea mentes y corazones están atados en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, en esta hora que tú abres los cielos sobre nosotros una vez más y que tu palabra desciende con poder sobre nuestra vida y la unción que trae tu palabra trae cambios a nuestro corazón y hace que tu voluntad se cumpla en nosotros. En el nombre de Jesús declaramos que es palabra de bendición, palabra de vida, que viene de tu presencia a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos viendo una serie de mensajes relacionados con el libro de Hebreos. Y una de las cosas que hay dos cosas importantes en el libro de Hebreos. Lo primero es la palabra mejor. ¿Saben? Hay gente que critica cuando hablamos de que lo mejor está delante. Y sabe, el autor del libro de Hebreos, con todos esos 12 o 13 capítulos que tiene el libro, específicamente 12 capítulos, le dijo al pueblo hebreo que lo mejor estaba delante. Porque era un pueblo que había recibido a Cristo como Salvador, que había dejado las costumbres y rituales de la antigüedad, y en ese momento estaban siendo perseguidos y muchos estaban siendo tentados a abandonar el camino y volver a lo viejo. Y el autor se dedica a hablar de que hay algo mejor, mejor por lo que Cristo ya hizo, mejor por lo que están viviendo y mejor por lo que viene. Así que cuando decimos que lo mejor está delante, no es positivismo, no es nueva era, no es pensamiento positivo, sino que es una verdad espiritual. Los hijos de Dios tenemos que saber que lo que hemos vivido hasta hoy es muy bueno, pero que lo mejor para nosotros no lo hemos recibido todavía, sino que está allí adelante y vamos camino a eso. ¿Cuántos me dicen amén? Así que quiero que levante su mano conmigo y diga: yo voy para adelante. No, póngale onda porque con eso no se lo cree nadie, ni usted se lo creyó. Mire, diga conmigo: yo voy para adelante, porque lo mejor está adelante. Mírelo al que está al lado suyo, sonríale y dígale: lo mejor está adelante. De paso, si tiene ganas de abandonar o anda medio flaco en la fe, dígale: no abandones ni flaquees porque lo mejor está adelante. Amén. Y dele un aplauso al Señor porque lo mejor está adelante. Gloria a Dios. Y habla, obviamente, de un sacerdocio mejor, que es el de Cristo. Habla de un mejor orden, que es el de Melquisedec y no el de Aarón, un orden sacerdotal. Habla de un mejor pacto, que es el nuevo pacto, el de la gracia comparado con el viejo. Habla de un mejor santuario, que es el celestial comparado con el terrenal. Y habla de un mejor sacrificio, que es el que hizo Jesús una vez y para siempre, comparado con que en la antigüedad se hacían sacrificios de animales para la remisión de pecados. Pero también el libro de Hebreos, como segunda cosa interesante, tiene 5 advertencias. Y con hoy vamos a ver la cuarta, o sea que ya vimos 3. Vimos el peligro del descuido, de ser descuidados en las cosas espirituales. La segunda advertencia es el peligro de la incredulidad, de perder nuestra fe, de dejar de creer en lo que creemos, mirar con los ojos naturales en lugar de mirar con ojos de fe. La cuarta advertencia es el peligro de volver atrás o retroceder, que fue el primero que hablamos. La quinta advertencia es el peligro de rehusar a Dios, que es lo que vamos a ver en alguna próxima semana. Y hoy vamos a ver lo que sería la tercera advertencia, que es el peligro de no madurar, el peligro de vivir en la superficialidad, el peligro de ser cristianos superficiales. ¿Cuántos me pueden decir amén por esto? Eso es lo que vamos a ver en esta noche.
Y dice el libro de Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 11, 5:11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Aquí el apóstol, el autor de la carta de Hebreos, le dice al pueblo que siendo ya gente madura para las cosas espirituales, no se están comportando como tal. O sea, por el tiempo que estaban en el reino deberían ser maduros espiritualmente, pero la realidad era que en lugar de poder comer alimento sólido, todavía estaban a la altura de beber leche espiritual. O sea, no habían madurado. ¿Y qué es en esta noche lo que produce el no madurar? El no madurar produce que, primero, no podamos avanzar en nuestra vida cristiana y tener el nivel espiritual que Dios quiere darle a nuestra vida. O sea, no estoy hablando de llenar el intelecto de información, estoy hablando de lo que la palabra, el efecto que la palabra debería producir en el corazón del creyente a medida que va pasando el tiempo. Hay gente que cree que es madura, que cree que porque hizo un curso por ahí ya tiene madurez espiritual, pero cuando viene el primer problema, ¡pum!, se cae. Hay gente que piensa que ya debería ocupar, como si fuera una carrera de rangos, ocupar ciertos puestos, pero esta persona tiene dos problemas de inmadurez. Primero, en el reino de Dios no se trata de ocupar puestos. ¿Cuántos me dicen amén? Así que el que quiere ocupar un puesto ya está mostrando un síntoma de inmadurez. Y lo segundo es que creer que estoy preparado para algo es el síntoma de inmadurez más grande, porque lo que nosotros debemos entender es que no estamos capacitados para tocar nada de lo que tiene que ver con el reino de los cielos, y que si Dios lo permite es por pura gracia y no por merecimiento, ni capacidad, ni tiempo, ni trayectoria, sino por la rendición de nuestro corazón en la presencia del Señor. Y aunque rindamos nuestro corazón, tampoco somos dignos. Así que si podemos hacer algo para Dios, si podemos ocupar, entre comillas, un lugar dentro del reino, es por pura misericordia de Dios. Ninguno, ni el más santo de los santos o el que consideremos recontrasanto, está habilitado para ocupar ningún lugar dentro del reino de Dios, porque no llegamos ni siquiera al taco del zapato de Dios para calificar para ser alguien dentro del reino. Pero por la misericordia de Dios, diga conmigo, por la misericordia. ¿Sabe lo que significa la palabra misericordia? Regalo inmerecido. Cuando se habla de misericordia en la Biblia, y tuvo misericordia de él, está diciendo no se lo merecía, pero se lo dio. ¿Me está entendiendo? La misericordia es no te mereces nada. Es más, somos salvos por gracia, por misericordia. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo, para que nadie crea que se ganó la salvación. Somos salvos por la fe en Jesucristo, por misericordia, no mereciendo. ¿Sabe cuál es
¿Qué es lo que usted y yo merecemos en definitiva? Nosotros merecemos la muerte. Hemos desobedecido como generación humana a Dios. Hemos abortado el plan de Dios. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo. Y el Hijo en misericordia fue perfecto y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por causa de la misericordia hoy nosotros podemos tener un lugar junto a Dios en el cielo y poder disfrutar de la presencia de Dios y de todo lo que es Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que levante su mano al cielo y le dé gracias a Dios por esa misericordia. Dele gracias porque si usted hace algo, aún sentarse en estas sillas, aún que haya un lugar llamado iglesia, existe por pura misericordia de Dios. Amén. Entonces, la falta de madurez primero hace que nuestro carácter no se desarrolle. Seguimos siendo inmaduros, seguimos siendo como niños. Los niños no entienden las cosas de los adultos y se comportan como niños. Y hay a veces que cristianos, pasado el tiempo y habiendo aprendido y habiendo estudiado y habiendo hecho un montón de cosas, se siguen comportando como niños, porque la madurez no viene por el estudio, la madurez no viene por el tiempo, la trayectoria, ni los años, ni los puestos. Y vuelvo a repetir, puestos entre comillas. La madurez llega por la experiencia que nosotros vivimos con Dios en su presencia. Cuando dejamos que Él moldee nuestro corazón, cuando dejamos que Él trabaje adentro, cuando dejamos que Él meta la mano adentro nuestro y arranque lo que nos sirve y ponga lo que necesitamos, cuando voluntariamente rendimos delante de Dios aquellas cosas que no agradan a Dios, que son contrarias a Dios, y dejamos que el Espíritu Santo ponga lo que sí es de Él, allí es donde empezamos a crecer. ¿Sabe cuándo usted puede comprobar la madurez de alguien? Cuando ve el comportamiento de esa persona, cuando ve el comportamiento en distintas áreas, en su casa, en el trabajo, en el servicio, en la vida espiritual, cuando lo ve en la prueba, cómo reacciona en la prueba, allí usted puede entender si realmente ese cristiano es maduro o no. Pero no le estoy diciendo esto para que analice a otros cristianos, estoy diciéndole esto para que usted se pueda analizar a usted mismo. Porque recuerde esto, Dios no nos mandó a mirar la vida de otro, Dios nos mandó a mirar nuestra propia vida. 3 o 4 me dijeron amén, los demás que son todos van a mirar la vida de los demás. Dios nos mandó a mirar nuestra propia vida, a analizar, a velar por nuestra propia vida y no por lo que hace el otro. Otro síntoma de inmadurez es guiarme por lo que hace otro. Si este lo hace, yo lo hago. Si este no lo hace, no lo hago. Hay gente que dice, bueno, si el líder lo hace, yo también lo puedo hacer. Y si el líder está equivocado, ¿usted se va a equivocar? Pero es líder, ¿y qué? No es perfecto. Es pastor, pero no es perfecto. ¿Cuántos me dicen amén? No, pues a lo mejor piensan que tienen un transformer acá adelante, ¿viste? Tengo cara de auto chocado, pero no es para tanto. Nos equivocamos, tomamos decisiones cerradas. Tratamos de hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces erramos a eso. Eso muestra que no somos perfectos y que tenemos que seguir madurando y seguir creciendo en el Señor. Pero el hecho de que otro se equivoque no es un parámetro para que vos hagas lo mismo. Es un síntoma de inmadurez imitar a otro en lo malo. En todo caso, la Biblia nos avala de imitar a otro en lo bueno. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. O sea, imiten de mí lo que yo imito de Cristo. Y lo que vean en mí que no es de Cristo, no lo imiten. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero nosotros tenemos una habilidad maravillosa para copiar lo que no es de Dios en la vida de la vida de los demás. Si este hace esto, y bueno, si él lo hace. El síntoma de inmadurez no solamente es la copia, sino querer justificar lo que sabemos que está mal por escudándonos en el error del otro. ¿Cuántos me entendieron lo que acabo de decir? Porque encima la inmadurez te lleva a no hacerte cargo de tu deficiencia. Siempre la culpa la tiene otro. Yo soy así porque mi líder es así. Yo soy así porque mi papá es así. Yo soy así porque mi mamá es así. Y quiero decirte algo, cada uno es responsable de sus propios actos y cada uno es responsable de sus propias decisiones. ¿Cuántos me pueden decir amén por esto?
Madurar es una decisión personal. Vos podés tener líderes inmaduros, un pastor inmaduro, un papá y una mamá inmaduro, pero si vos querés madurar en la vida espiritual, vas a poder lograrlo, porque no dependés de otro, depende de tu relación con Dios que madures espiritualmente hablando. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el autor de los Hebreos, qué descubrió el autor de los Hebreos para calificarlos de inmaduros? Porque él está diciendo, ustedes tendrían que comer churrasco con puré o buceca, y tienen, en realidad, si les doy una buceca los mato. Ustedes tienen que tomar madera. Estando en edad de comer un guiso polentoso, en realidad no lo pueden comer porque les haría mal, se tienen que tomar una buena mamadera, como si fueran bebés espirituales. ¿Qué es lo que vio el autor para calificar a estos hombres, a este pueblo que había recibido al Señor y que estaba siendo perseguido, para calificarlos de inmaduros? Primero, el pasaje comienza diciendo que eran tardos para oír. En el versículo 1 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Hermanos queridos, si la iglesia de hoy, no digo esta, digo en general, tiene un problema, es que no escucha. Desde los anuncios hasta lo que Dios quiere, muchas veces no escuchamos. La iglesia vive en un estado de inmadurez porque quiere escuchar lo que le conviene, lo que le gusta o lo que le cae cómodo, en lugar de escuchar lo que Dios dice. Cuando Dios nos habla lo que Dios dice, hacemos oídos sordos, pateamos la pelota afuera, se la tiramos a otro, esto es para fulano que no vino. Cuando en realidad Dios esta noche nos está hablando a todos los que estamos aquí sentados. Y el que no vino no es que no lo necesita, no vino porque se pensó que iba a llover, porque tuvo otro compromiso, porque está enfermo, algo pasó. Tenía que escuchar esto, pero no vino. Somos tardos para oír. No nos gusta oír lo que no queremos oír. Estamos predispuestos para mensajes de fe, estamos predispuestos para escuchar la palabra prosperidad, estamos predispuestos para escuchar la palabra crecimiento, estamos para escuchar la palabra que nos lleva a una posición más alta en algún nivel, estamos predispuestos a la palabra que satisface nuestro ego. Pero no tenemos la misma disponibilidad para la palabra que quiere formarnos espiritualmente. No tenemos la misma predisposición cuando Dios quiere corregirme, cuando Dios quiere enseñarme, cuando Dios quiere encaminarme. La mayoría de la gente que se va de las iglesias se va con un problema con el pastor. ¿Pero por qué surge el problema? Normalmente porque no aceptan la corrección. Y no tiene que ver con la educación, con la forma, no tiene que ver con la manera, no tiene que ver con nada, tiene que ver con que no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. El 90% de la gente que se va porque los corrigieron y no aceptan la corrección. La corrección tiene que ver con aprender a vivir lo que Dios quiere. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron todos mudos? Me quedé solo. Somos tardos para oír, nuestro oído no está dispuesto. Nuestro oído no está dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Espero que tu oído esté dispuesto a escuchar lo que yo te estoy hablando esta noche. Porque si no está dispuesto, entraste automáticamente en la categoría de los inmaduros. Porque el hombre maduro espiritualmente sabe que la corrección viene para que siga creciendo. Sabe que la corrección viene para seguir perfeccionándose. Sabe que la corrección viene para seguir madurando. Sabe que la corrección viene para seguir avanzando en las cosas del Señor. Hermanos, seamos realistas. A veces ni siquiera atendemos sugerencias. Mirá, te convendría hacer esto. Sí, tenés razón.
no estamos preparados de corazón para escuchar ni siquiera una sugerencia. Entonces, después nos quejamos porque nosotros tenemos una expectativa con nuestra vida, pero no llegamos a esa expectativa. Y la primera pregunta que me tendría que hacer es si estoy en madurez a la altura de la expectativa que tengo con mi vida. Porque todos quieren ser apóstoles. La pregunta es, ¿están maduros para hacerlo? ¿Están a la altura del espíritu, de la madurez del corazón para poder ser un servidor del Señor, a la altura del llamado que pretenden? ¿O simplemente queremos cubrir con ansiedades y necesidades personales? Hermanos queridos, yo les voy a decir algo y espero que esto te quede grabado en el corazón. Un cristiano inmaduro liderando en el reino es un mono con navaja. Va a terminar lastimando a varios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y si se van lastimados porque no quieren escuchar la corrección, allá ellos. Pero ¿qué de los que se van lastimados porque realmente los hirieron? Estamos predispuestos para escuchar lo que Dios realmente nos quiere decir. El apóstol Pablo tuvo un encontronazo con Pedro, dos monstruos del evangelio, podríamos decir, ¿no? Dos poderosos. Y Pedro tenía un problema. Pedro estaba con los judíos y hacía el judío, o sea, como que quería volver a los rudimentos, y estaba con los cristianos y era cristiano, o sea, aguante la fe, aguante Cristo, iba con nosotros, aguante la circuncisión, vamos con todos los rudimentos de la ley judaica. Quería hacer una combinación, quería quedar bien con los dos. Y Pablo le dijo, estás equivocado. Si vas a ser verdaderamente un cristiano, sos cristiano con los judíos y sos cristiano con los cristianos. A los judíos decirle cuál es tu fe verdadera. No quieras mezclar las cosas. Y la Biblia dice que tuvieron un encontronazo bastante fuerte. Pero dice que Pedro aceptó la corrección de Pablo y que a partir de ahí Pedro cambió y ellos siguieron. Hablamos de Pedro, un hombre que le decimos el bocón, un hombre que le decimos el atolondrado, el atropellado, el apurado, etcétera, 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 pero un hombre que a pesar de todos esos defectos tenía un corazón preparado y un oído atento a lo que verdaderamente venía de parte de Dios. ¿Sabe qué? Pedro, después de esa corrección que el apóstol Pablo le hizo, nunca fue el mismo después de ese hecho, sino que creció. Pero ¿cuándo creció? Cuando tuvo un oído atento, dispuesto para escuchar lo que Dios le decía. Entendió que Pablo no lo estaba queriendo descalificar como apóstol y quedarse él como el apóstol, sino que en realidad le estaba haciendo un tropiezo a los judíos, queriendo combinar lo cristiano con lo cultural de lo religioso judío, con mantener tradiciones. Entonces él entendió y cambió su postura y todo siguió adelante, y él fue quien fue el hombre de Dios que fue después. Dudo que hubiera sido quien fue si no hubiera aceptado la corrección del apóstol Pablo, si hubiera quedado enredado en esa mediocridad, en ese síntoma de inmadurez por no querer oír lo que otro le estaba diciendo. Hermanos queridos, tenemos que abrir nuestro corazón. Más que el oído es abrir el corazón, para que cuando Dios nos quiera corregir, cuando Dios nos quiera encaminar, cuando Dios nos diga por dónde debemos andar para poder crecer en el Espíritu, podamos escuchar y hacer caso a lo que nos dicen, a lo que dice la Biblia, a lo que está escrito o a lo que te aconsejen aquellas personas que Dios pone por encima tuyo, para que puedas desarrollarte y puedas crecer, para que no estés toda la vida con una mamadera en la mano a nivel espiritual y puedas entrar a comer lo que una persona madura come, a poder entrar a otro nivel del Espíritu. La expansión requiere un nivel, y quiero decirte algo: los inmaduros, los que debiendo ya estar en nivel de madurez todavía permanecen en un nivel de inmadurez, quiero decirte algo, no van a poder recibir en plenitud la expansión que Dios tiene, porque se requiere una madurez para poder no solamente alcanzarlo, sino también para poder sostenerlo. Porque no se trata solamente de recibir algo, se trata de mantener lo que se recibe. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo que llegar no era el problema era mantenerse.
Y Dios no quiere que llegues, Dios quiere que te mantengas. Y que de esa mantención puedas comprobar que estás listo para subir a otro nivel también. Pero ¿cómo subir de nivel si hay un alto grado de inmadurez en nuestro corazón? El nivel donde estés, Dios te va a demandar la madurez del tiempo que tenés. ¿Me está escuchando, no? Así que miraba de que está al lado tuyo y decirle, si sos nuevo no te salvaste. Si sos joven no te salvaste. Tardos para oír, lo primero que dice, tardos para oír, falta de solicitud. Y la falta de solicitud habla de no querer cambiar. ¿Por qué no? ¿Por qué el oído está cerrado? ¿Por qué uno es lento para aceptar lo que le dicen? Porque no quiero cambiar. Y el que no cambia, no crece. ¿Cuántos dicen amén? El que no cambia, no madura. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño me comportaba como un niño, pero ahora he dejado lo que es de niño. Crecí, maduré, estoy a la altura de lo que Dios me ha llamado a hacer. Me comporto en el nivel de alguien que tiene que comportarse de acuerdo al lugar, al llamado, a la vida, a la expectativa, no la que yo tengo, sino la que Dios tiene de mí. Y el apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado todo. Dice, yo no llegué a ningún lado, como diciendo, no me creo que soy el más grande, pero crecí. Maduré, me dejé tratar por el Espíritu, no fui tardo para oír la voz de Dios queriendo encaminar mi vida. Somos duros para cambiar. Pero cuando se trate de crecer espiritualmente, quiero decirle algo, ablande su corazón, abra su oído, para que el Espíritu Santo tenga éxito en nuestro interior y nosotros podamos llegar a ser, no quienes nosotros queremos ser, sino quien Dios quiere que nosotros seamos. Lo segundo que el autor de los Hebreos habla es la religiosidad. Porque dice, por tanto, dejando ya el rudimento de la doctrina de Cristo, hermanos, no podemos volver a enseñar el ABC. Es lo que el autor está diciendo, ya les enseñamos el ABC, tendríamos que enseñárselo otra vez y vivir ahí en los rudimentos y dar vueltas siempre en el mismo lugar. Es como repetir primer grado y quedarte en primer grado toda la vida. No vas a llegar al título de médico si repetís primer grado toda tu vida. Si te querés quedar con los circulitos, con los cuadraditos y con los 9 primeros números y con las 5 vocales nada más, no vas a llegar nunca a donde Dios quiere llevarte. La religiosidad está detenida justamente en eso. Está detenida en los rudimentos de la fe. No crece, no avanza. El religioso cumple puntillosamente cosas que son superficiales, pero las cosas profundas del espíritu no las vive. Justamente el religioso de la época trataba de guardar, demostrar que llevaba la escritura en su frente, en sus muñecas, en sus pies, como que era un hombre que pensaba, hacía y caminaba en la palabra de Dios, pero después su vida no era una realidad, no coincidía con el atuendo. Mantenían los rituales de la ley, pero sus vidas no cambiaban, seguían siendo los mismos. ¿Y de qué servía matar un cordero si después de corazón seguís siendo el mismo? ¿Me está entendiendo, no? Y hoy hay muchos religiosos, vienen a la iglesia, alaban a Dios, cantan coritos, sirven a Dios, pero son religiosos. ¿Sabe por qué? Porque tienen una apariencia, pero su vida no es real. Y la religiosidad no te deja crecer. Es preferible bueno, hay gente que dice, yo por lo menos reconozco que soy un desastre, pero sigue siendo un desastre reconociéndolo. Tampoco es la realidad o lo que tenemos que hacer. Reconocer no cambia. El reconocimiento tiene que ser el disparador que genere un cambio. Cuando yo reconozco que tengo un problema, tengo que generar el cambio de ese problema en mi vida. Dejemos de jugar a la religión o demostrar una cosa que no somos.
Jesús, cuando habló de esa gente, le dijo que eran sepulcros blanqueados, que eran pinta por fuera, pero por dentro no tenían vida. Y hoy parte de la iglesia argentina camina de esa manera. Tiene el título de evangélico, se sabe todos los movimientos dentro de una iglesia, se sabe todos los coros de última moda. Es más, sirve al Señor y predica desde un púlpito, pero su vida está vacía. ¿Por qué? Porque en lugar de vivir una vida de crecimiento, una vida real del Espíritu en su interior, que los vaya llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, viven una vida hueca, de apariencia, que en realidad no existe. La religiosidad no te deja crecer. La religiosidad no te hace madurar. La religiosidad es una mentira. Mírelo al de al lado, dígale, no te me hagas el religioso, ¿eh? Está durito, eso. La religiosidad está vacía de contenido. La religiosidad en muchos casos nos impide alcanzar cosas mejores. Escuche esto, en el primer siglo, un pagano que se hacía cristiano y que luego se volviera al paganismo era apartado por completo de la iglesia, no podía volver. Un pagano es alguien que no creía en Dios. De repente cree en Jesucristo como su Salvador. Se aparta, no lo dejaban entrar más. Era dura la iglesia, ¿no? Hoy entran, salen, vuelven, se van, entran, vuelven a entrar, salen otra vez. Y encima por ahí hasta te dicen que nadie le puede prohibir el ingreso a la iglesia. Y yo te digo algo, la Biblia dice que la iglesia se reserva el derecho de admisión. Porque cuando dice que lo tengan por gentil y publicano, está diciendo que lo tomen como un incrédulo y lo saquen de la congregación. No sé si leyeron esa parte de la Biblia. Está hablando que lo tengan como alguien que nunca entró a la iglesia. Así que la iglesia se reserva el derecho de admisión. ¿Sabe? Para un judío cristiano que decidiera volver al judaísmo, la separación era menos obvia porque el judaísmo tiene parte de lo que es la vida cristiana. Pero no se notaban tanto los cambios, la podían pilotear mejor. Y los cristianos hoy en día a veces la piloteamos bastante bien. Pero ¿quién puede pilotear delante de Dios? ¿Hay alguien que la pueda pilotear delante del Señor? Nadie. Así que ser tardo para oír, la religiosidad, son dos cosas que estaban pasando en medio de este pueblo y que hacía que no pudiera madurar. Lo tercero es ir hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Dice aquí en la Biblia, porque es imposible, el versículo 4 del capítulo 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Jesús murió una vez y para siempre. Y nosotros de ahí tenemos que caminar hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que ir para adelante en todas las cosas con Dios. Hacia atrás. Ir para atrás espiritualmente aún es estar estancado. También estar en los rudimentos es estancamiento. Y el estancamiento dentro del mundo espiritual es retroceso. Dios no es un Dios de estancamiento y Dios no es un Dios de retroceso. Nuestro Dios siempre va para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y los que quieren caminar con Dios, si quieren caminar con Dios, no pueden caminar a su manera, tienen que caminar a la manera de Dios. Por lo tanto, no podemos retroceder, no podemos estancarnos, tenemos que ir con Dios siempre para adelante. Amén. Levante su mano y diga conmigo, siempre para adelante. Los rudimentos fueron enseñados y la realidad es que a partir de ahí es donde uno tiene que seguir edificando su vida. No podemos, usted está edificando su casa, no puede estar toda la vida con los cimientos.
Y rompe el cimiento y lo vuelve a hacer, y rompe un pilote y lo vuelve a hacer, agranda el agujero, lo vuelve a rellenar, y está siempre, pasan 20 años ¿dónde estoy haciendo los pilotes? Cuando hizo los pilotes, hizo las bases, hay que empezar a edificar, y después se para la construcción un tiempo, y de donde se quedó hay que seguir edificando, y cuando terminamos el primer piso edificamos el segundo, y cuando terminamos el segundo edificamos el tercero. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es una edificación. Se termina una etapa para comenzar otra, y siempre va para arriba, siempre va para adelante. No podemos estar toda la vida edificando lo mismo. No podemos estar como cristianos que toda la vida estemos dando vuelta en círculo en el mismo lugar. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Tu vida tiene que crecer, tu vida tiene que madurar, tu vida tiene que ir viviendo las etapas del Espíritu que te hacen ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, avanzando hasta tener la imagen, la altura que la Biblia dice que tenemos que tener, que es la altura de Jesucristo. Amén. Así que debemos crecer y no debemos retroceder. Y no voy a hablar mucho de esto porque ya hablamos de en el primer mensaje hablamos de no retroceder. Y lo último es la vagancia o la pereza. Dice la Biblia en el capítulo 6, obviamente, que estamos leyendo, espere que lo perdí, en el versículo 12, dice: a fin de que no te hagas perezoso, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Quiero que levante su mano conmigo y diga: no tengo que ser perezoso, lento, quedado. No tengo que ser perezoso y lento para las cosas espirituales. Mañana cambio. Los jóvenes sobre todo a veces se vuelven medio perezosos espiritualmente. Falta mucho tiempo. De acá hasta que Cristo venga. De acá hasta que yo me case. De acá hasta que tenga hijos. Cuando te querés acordar, ya sos abuelo. ¿No? Los años pasan volando. Y por otro lado, aparte de eso, no sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabemos cuándo es el fin de nuestra vida. Nadie lo tiene determinado. Por eso la Biblia nos aconseja estar preparados, a no ser perezosos, no ser lentos en lo espiritual, no ser lentos para servir, y no ser lentos en lo natural, no solamente en lo espiritual, sino también en lo natural. Porque el problema de muchos cristianos es que normalmente empezamos con mucho empuje y luego nos terminamos quedando. Y lo que Dios quiere es que nosotros mantengamos la marcha. ¿Cuántos me están entendiendo? Que no bajemos la velocidad. Si vos llegaste a una cierta velocidad espiritual, te moviste rápidamente en Dios para ciertas cosas, significa que podés mantener esa velocidad. Por algo llegaste. Si tu vida llega a 100 kilómetros por hora, significa que podés andar a 100 kilómetros por hora, significa que debes mantener como mínimo esa velocidad en tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Que a lo sumo, en la medida que vaya creciendo y que vaya avanzando, voy a aumentar la velocidad porque estoy capacitado para más, pero no para ir cada vez más lento. Somos a veces medios emocionales, nos manejamos por impulso y de entrada por ahí tenemos un gran entusiasmo y luego por ahí se empieza a perder el entusiasmo y bajamos la velocidad. Hermanos que están haciendo la escuela de ministerio, si mostraron que pueden hacer un trabajo práctico, pueden hacer 20. Y si uno lo pudieron entregar en fecha, pueden entregar todos en fecha. Nadie me dijo amén. No importa, pero es así. Eso es un ejemplo. Si pudimos empezar algo, lo podemos terminar. Si no fue bien un trimestre, podemos ir bien todos los trimestres. Si tuvimos la capacidad para empezar algo, puedo seguir haciéndolo porque ya mostré que tengo la capacidad para hacerlo. Tengo que ir de ahí para adelante y nunca para atrás. En Dios tengo que tratar de volverme cada vez más dispuesto en lugar de perezoso.
No te vuelvas perezoso, sino imiten a aquellos que con fe y con paciencia alcanzaron las promesas. Imiten a ellos que perseveraron, imiten a aquellos que se jugaron, imiten a aquellos que creyeron sin ver nada, imiten a aquellos que alcanzaron grandes cosas por el Espíritu y no porque eran el secretario privado de Dios o eran alguien especial en el reino, sino porque mantuvieron su espíritu y no le dieron lugar a la pereza y no se quedaron. No te quedes en las cosas espirituales, porque quedarse en las cosas espirituales te deja en un estado de inmadurez. El único que madura, el único que crece, no es el que se queda, sino el que sigue adelante, el que sigue avanzando, el que sigue desarrollándose, el que la pelea, el que la lucha, el que se juega, el que borra los obstáculos, el que patea las cosas que son contrarias para poder seguir adelante. Si vas a esperar tiempos perfectos para mover un dedo, quiero decirte algo, te va a quedar con las ganas. Los tiempos perfectos no existen, los tiempos ideales tampoco. Si hay un problema, se soluciona ese y aparece otro. Siempre va a haber un obstáculo, siempre va a haber un pero, siempre va a haber un porqué, y el cristiano tiene que ir adelante a pesar del pero, a pesar del porqué, a pesar de los problemas. Tiene que mantener su marcha para poder crecer, desarrollarse y llegar a la altura que el Espíritu le quiere dar a su vida. Amén. ¿Por qué muchas veces los cristianos no reciben bendición? Porque abandonan a 100 metros de la bendición. Corrieron 1000 metros, en los últimos 100 abandonaron y se perdieron la bendición. Y esto se lo digo con conocimiento de causa. ¿Sabe cuánta gente abandonó a 100 metros de alcanzar el sueño de su corazón a nivel de servicio? Me sobran los dedos de los pies y los de la mano para contarlos a todos, y le podría nombrar un montón de gente que hemos conocido con mi esposa, que estando ahí de la bendición, por no seguir adelante, por volverse lentos, se perdieron la bendición. Ahí dice, sean imitadores. Si dice no seas perezoso, es porque tenés que imitar a alguien que no fue perezoso, que no fue lento, que no se quedó, que no bajó la velocidad, que no perdió el entusiasmo, sino que a pesar de las dificultades siguió adelante, a pesar de los problemas siguió adelante, a pesar de las contrariedades siguió adelante, a pesar de las tentaciones siguió adelante, a pesar de las luchas siguió adelante, a pesar de no ver resultados siguió adelante. En algún punto Dios se va a manifestar, en algún punto vas a ver el resultado, en algún punto vas a ver que la historia cambia, en algún punto vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Pero si te volvés perezoso, te puedo asegurar algo también, no lo vas a ver. Abraham, habiendo esperado con paciencia, ese habiendo esperado con paciencia encierra muchas cosas. Primero, su madurez, supo esperar. ¿Quiénes son los que no pueden esperar? Nuestros hijos, los niños. A un él le decía, espérame 5 minutos, no entiende, 5 minutos es una eternidad. Los adolescentes, aguantaste al mes que viene. No, tanto. Los jóvenes, el año que viene. Voy a ser viejo el año que viene. Pero las personas mayores, nosotros, los que ya hemos pasado cierta edad, dicen, espera un mes, espera 5 minutos, gloria a Dios. Espera un año, es poco. Hemos aprendido a desarrollar la paciencia porque hemos madurado. La paciencia es síntoma de madurez y no tiene nada que ver con la edad cronológica en las cosas espirituales. Hay jóvenes que pueden ser más maduros que un adulto porque todo depende de nuestra relación con Dios y no de nuestra trayectoria. Amén. Los jóvenes pueden hacer cosas más grandes que los adultos porque el hecho de que Dios lo use no tiene que ver con la edad, sino primero con un plan de Dios y segundo con el corazón de esa persona y la relación que esa persona tenga con Dios. Creo que en lo espiritual estamos todos en igualdad de condiciones.
Así que, hermanos, no importa si sos joven o adulto, no nos volvamos perezosos, sino que seamos imitadores de los grandes hombres que vimos en la tierra, que con paciencia y fe alcanzaron las promesas, que perseveraron, que fueron maduros, que se dejaron tratar por el Espíritu y pudieron esperar y creerle a Dios, que no abandonaron a mitad de camino, ni a 3/4 de camino, ni faltando 100 metros para llegar, sino que perseveraron hasta que recibieron la recompensa. Seamos imitadores de esa gente, tanto de los que están en la Biblia como de los que hoy podemos ver aquí en la tierra. Si tenés a alguien que conociste, que perseveró, que la peleó, que la luchó, que tuvo sus altibajos, porque por ahí el estado de ánimo sube y baja, pero la fe está siempre empujando y siempre mirando hacia adelante, abrazada de Dios, dependiendo de Dios, y que las pruebas fueron una manera de que su vida fuera tratada y creciera, y lo viste crecer por el Espíritu en los distintos tiempos de la vida. Quiero decirte algo, la Biblia te está diciendo, el autor de los Hebreos te está diciendo, prestale atención a ese, imita a ese, porque si él lo obtuvo siguiendo el mismo camino, vas a recibir también lo tuyo. Así que, hermanos queridos, no te vuelvas lento ni perezoso para las cosas espirituales, más vale que te mantengas en fe, esperando, perseverante, paciente, dejando que Dios te haga madurar, dejando que Dios te haga crecer, para que puedas recibir aquello que Dios mismo tiene preparado para tu vida. De hecho, te digo que el tiempo de espera es un tiempo de madurez, es un tiempo donde Dios trata tu carácter, es un tiempo donde Dios te trabaja el corazón, es un tiempo donde el Espíritu Santo trabaja tu mente y te enseña a pensar diferente. En el tiempo de espera Dios cambia tu mente, cambia tu corazón, cambia todo lo que vos tenés interiormente, Él lo transforma, y cuando llegás a recibir, o cuando llegás al nivel donde salís de la espera, no sos la misma persona que empezó a esperar, sos una persona que ha crecido en el Espíritu, una persona que ha subido un escalón espiritual, una persona que está en un nivel más alto en cuanto a vida espiritual. Quiero decirte algo, la madurez no es para los caprichosos, no es para los que quieren hacer la suya, no es para los que quieren hacer prevalecer su voluntad por encima de aquellos que están para bendecirte, para formarte y para criarte espiritualmente, aquellos que se vuelven duros contra la palabra. No es para ellos. La madurez es para gente que abre su corazón y que deja que el Espíritu Santo trabaje en ese corazón directamente o indirectamente a través de un hombre, pero que no ofrece resistencia, sino que dice: aquí estoy, yo quiero crecer, no puedo ser un bebé toda la vida, tengo que desarrollarme, tengo que llegar a la altura que el Espíritu Santo le quiere dar a mi vida. ¿Cuántos en esta noche, no importa en el nivel que te encuentres, quieren seguir creciendo espiritualmente? ¿Cuántos en esta noche le van a decir al Señor: líbrame de ser tardo para oír tu palabra? ¿Cuántos en esta noche le van a decir: Señor, no permitas que la religiosidad gane un lugar en mi vida? ¿Cuántos en esta noche van a ir hacia adelante y no van a retroceder en el nombre de Jesús? ¿Y cuántos en esta noche no le van a dar lugar a la pereza o a la vagancia espiritual en sus vidas? Si estás dispuesto a no dar lugar a estas 4 cosas que hoy mencioné, quiero decirte algo: vas a madurar en el nombre del Señor, vas a crecer. Y Dios te va a sorprender con el crecimiento que le va a dar a tu vida. Va a crecer a partir de este año, si tenés en cuenta lo que hoy hablamos, mucho más de lo que creciste en todos tus años de creyente. Vas a desarrollar un nuevo nivel espiritual, y a los que vienen hace poco a la iglesia van a alcanzar el nivel de otros y van a superar a gente que por ahí no le da tanto lugar a estas cosas o sigue viviendo en estas cosas. Me refiero a ser tardos para oír, a mantenerse con un espíritu religioso, a retroceder o a estancarse y a volverse medios vagos en el espíritu. Pero los que no le den lugar a esto van a crecer poderosamente, porque Dios tiene preparado algo que requiere de madurez. Escuche, ¿usted le daría a su hijo una navaja? Un hijo de 5 años, ¿le daría una navaja? ¿Por qué no se la daría? No escuché. ¿Por qué se puede lastimar? Porque usted también se puede lastimar con una navaja. ¿Por qué no la sabe manejar? Porque es chiquito, porque es inmaduro.
¿Usted cree que Dios le puede dar algo importante, trascendental del reino de Dios a alguien que, teniendo que ser un adulto, se comporta como un niño de 5 años? ¿Usted cree que puede haber alguien en la vida espiritual con la capacidad de alguien de 5 años pastoreando una iglesia? ¿Pastoreando pastores? ¿Haciendo la obra del ministerio con un corazón y una mentalidad de 5 años teniendo 50? Me refiero a la vida espiritual. Imposible. El que anhela obispado, dice la Biblia, buena obra desea, pero tiene que estar a la altura del deseo. Y Dios puede tener muchos planes con tu vida y te pudieron haber profetizado muchas cosas, pero si no estás a la altura de la profecía o a la altura de la palabra que Dios te dio, nunca vas a llegar más allá de tu propia madurez, espiritualmente hablando. Nunca vas a llegar más allá de lo que le hayas entregado tu corazón a Dios. Nunca vas a llegar más allá de lo que lo dejes trabajar al Espíritu Santo adentro tuyo. Por algo el autor de los Hebreos trae una advertencia: ojo con no madurar. Tengan cuidado con mantenerse con años de creyente y la conducta de un bebé. Tengan cuidado con no crecer en el Espíritu. Tengan cuidado con no dejar que Dios los haga crecer de acuerdo al plan que Él tiene con nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Deja que el Espíritu trabaje dentro tuyo. Deja que el Espíritu Santo te moldee. Deja que el Espíritu Santo te corrija. Cuando Él lo haga y tenga éxito, lo que Dios hizo hasta hoy en tu vida será nada comparado con lo que podrá ser. Lo que el Espíritu haga con tu vida, a medida que vas dejando que Él te trate, que Él trabaje en tu corazón, no tiene comparación con lo mejor que hayas vivido hasta el día de hoy. Por eso lo mejor está delante.